RTP. Buenos días a este distinguido panel, que veo que hay disparidad de género. Sí, ¿no? Esta mañana, sí, veo mayoritariamente un panel femenino, lo que hace bien también lo resalta. 3 y 3. ¿Ah? 3. Yo soy invitado, pero Usted cuando le conviene es invitado y cuando le conviene es sí, un buen día también para... Lo tenemos como panelistas, Ahora, permanente, como lo tenemos Ortiz, amigos de la casa. Muchas gracias, don Ramón, y un buen día también para su audiencia. Usted lo decía de una manera jocosa al inicio, venía escuchando los comentarios. Tuvimos ayer una marcha Nivea, ¿no? Una marcha Nivea. Creo que bien nimia, muy liviana, y obviamente en el desenlace, que es el discurso del orador, del líder, del adalid, ¿no? Creo que 3 minutos es demasiado poco para toda esa movilización que vivimos ayer. Solo un detalle: el abuso del poder tarde o temprano le va a pasar factura a quienes no entienden que en democracia, ¿no?, hay que respetar los derechos y las libertades. Le pongo un ejemplo sencillo. Para poder pasar a las oficinas en las que yo desarrollo mis actividades profesionales, había que pedirle permiso, ¿no?, a los militares, quienes revisaban hasta la cédula, ¿no?, porque habían vallado toda la calle Pichincha para poder pasar. Eso es sencillamente inaceptable. Es inaceptable, pero veamos en esta confrontación, ya desde el campo jurídico, lo que propone el presidente Noboa realmente riñe con el principio constitucional desde su visión. Ahora, hay que entender que se llama tribunal porque no es la cabeza de fulano de tal la que está pegando, sino es un cuerpo colegiado que en teoría debe recoger un poco el universo del pensamiento jurídico de un país, y por ende hay una diversidad, y eso es lo que engrandece la jurisprudencia que produce un tribunal constitucional, o la Corte Suprema norteamericana, o los tribunales constitucionales hermanos, el Tribunal Constitucional Europeo. Hay varios tribunales constitucionales, y en esos tribunales lo que se hace es enriquecer la jurisprudencia, no enriquecer la voluntad de un sujeto, sino decir, a ver, este sujeto está pensando así, oiga, creemos que desde la costumbre, desde el derecho, desde el ángulo que lo mire, esta ley, no usted, sino esta ley es acertada o es desacertada. Analicemos la profundidad de lo que significa el constitucionalismo y los tribunales constitucionales. Las altas cortes no están para contentar al poder. Las altas cortes no están para agradar al poder, sea quien sea. No estoy hablando del actual presidente, ni del anterior, ni de los que vengan. Las altas cortes tienen un rol, y en este caso en un Estado constitucional de derecho, tienen un rol fundamental: preservar que todos los ciudadanos podamos gozar libremente de las garantías, de los derechos que están redactados en la Constitución. Entonces, yo veo ahí un primer problema del actual presidente de la República, ¿no? Es decir, si él piensa que esta Corte Constitucional está puesta ahí, o está diseñada, en el diseño constitucional de Montecristi, fue puesta para darle satisfacción o para aprobar todo lo que él quisiera como propuesta, él está confundido o está equivocado, y creo que sus asesores están en esa misma línea. César. Doctor Rodríguez, el presidente ha cambiado algunas de las preguntas enviadas del anterior paquete para intentar que esta vez la Corte Constitucional le diga que sí. Por ejemplo, hace una pregunta plebiscitaria donde le diría a la gente si aprueba o no que la Asamblea Nacional básicamente produzca una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales, ¿no?, la que regula principalmente la Corte Constitucional, y también pide cambiar la normativa actual para que ahora la Corte, para bloquear un estado de excepción o un proyecto de ley, cualquier proyecto de ley enviado por el presidente de la República, tenga que ser rechazado por 6 y no 5 votos salvados de 9. ¿Le parece a usted que el presidente ha encontrado una vía media, una propuesta aceptable, que a lo mejor la Corte sí le permitirá pasar? A ver,
en relación a esa pregunta, y no la voy a contestar con otra pregunta, pero permítame hacer una argumentación. ¿Le parecería a usted que la Corte Constitucional le diga al presidente cómo tiene que firmar los decretos o cómo tiene que redactar los decretos para poder autorizar el viaje de una comitiva hacia el exterior, por ejemplo? ¿O le parecería a los que nos están escuchando, a los oyentes, que la Corte Constitucional le diga a la Asamblea cómo tiene que redactar los temas de fiscalización, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo hace la fiscalización al Ejecutivo? No. Por eso la división de poderes es clara, ¿no? En un Estado como el nuestro, que acogió el sistema el principio de supremacía constitucional, tenemos una alta corte, que es la Corte Constitucional, ¿no? Que está por encima, porque ese es el principio que está recogido, por encima de todos los poderes, ¿no? Y que es el fiel de la balanza, el sistema de pesos y contrapesos, la que tiene que dirimir determinados conflictos. ¿Qué pasaría mañana? Yo le aseguro que si mañana entrara en conflicto, si tuviéramos una legislatura que no cumpliera su rol, legislar y fiscalizar, ¿no? Y que estuviera en permanente controversia con el Poder Ejecutivo, lo más probable es que sea la Corte Constitucional la que tenga que dirimir, pues. Es decir, para eso está pensado, para esa función es el principio. La Corte Constitucional en un sistema constitucional es sinónimo de garantía. Garantía para el Estado, garantía para los ciudadanos, ¿no? Y garantía para la democracia en la que vivimos. Astrid. Doctor, Kant afirmaba que para la razón se necesitaba disciplina y atención. En este sentido, quisiera ir por cuál de estas dos factores estamos yendo, sobre todo porque hoy discutimos sobre la reformulación de una pregunta hacia la Corte Constitucional, pero también no nos incomoda, por ejemplo, que se le cambien las funciones al Consejo de Participación Ciudadana. Es incómodo el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Yo no lo niego, pero se le está quitando una facultad que se le pasa a la Asamblea, hoy una Asamblea con mayoría oficialista. ¿Cuál es la diferencia ahí? A ver, lo del Consejo de Participación Ciudadana es como el cuento del gallo pelón. Discúlpeme para ponerlo de una manera. Todos sabemos que es una de las instituciones fallidas de la democracia ecuatoriana. Institución, miren, fallida de la democracia ecuatoriana, ¿no? Le ha hecho un daño terrible, ¿no? Porque de ahí han salido contralores de 100 sobre 100 que están sentenciados en Estados Unidos por corrupción. Es decir, no solamente que nos ha llenado de vergüenza en sus designaciones en el Ecuador, sino también fuera del Ecuador. Entonces, no pasa por una disputa sencillamente por temas coyunturales, pero lamentablemente, ¿no?, hay mecanismos establecidos en la Constitución que deben de cumplirse. Porque todos quisiéramos, yo creo que toda la ciudadanía quisiera que ese organismo de un solo plumazo se termine, ¿no? Pero si hacemos eso, mañana también a alguien se le puede ocurrir que hay que terminar a la Fiscalía, porque no hace las cosas como quisiéramos que... Por eso los procedimientos están para eso, precisamente para tutelar los derechos y para que no haya abusos en el ejercicio del poder. Y si me permiten, solo un tema final. Este cuarto, 20 minutos es solo con usted, así que... Muchas gracias, don Ramón. No, yo creo que ya va siendo momento de que el presidente Noboa se defina. Si la Constitución no es un traje a la medida de él y de ningún presidente, pero para él le resulta incómoda. Y esto que estoy diciendo no es estar en contra del presidente de la República. Así es. ¿No? Hay que ir entonces a un proceso para redactar una nueva Constitución. Y algunos analistas, los he escuchado, dicen, es que eso es imposible con la actual Constitución, las cláusulas pétreas, nos vamos a tomar demasiado. Pues hay que buscarle un mecanismo. Y ese mecanismo solamente saldrá de diálogo. Y a mi criterio, respetando mucho lo que opinan algunos constitucionalistas,
puede haber un mecanismo intermedio, la Constitución permitiría, y lo doy como una alternativa, un mecanismo intermedio, para que se convoque al pueblo para un tema de una nueva Constitución, ¿no? Pero donde convivan la Asamblea, esta comisión intermedia que se dedique, que sea elegida también por el pueblo, redacte la Constitución, pero no va a ser una asamblea de plenos poderes como fue Montecristi. No tiene que ser una asamblea de plenos poderes. No necesitamos, porque aquí no se ha acabado el país, no estamos como en Nepal, ¿no? Pero entonces conviviría el pueblo ecuatoriano, elegiría una comisión para que redacte esta nueva Constitución, mientras el país sigue en marcha, que es lo que no se puede detener. Doña Pam. Doctor Rodríguez, qué peligroso es, por ejemplo, que ayer en la marcha se haya dicho que la Corte Constitucional impide el derecho al voto y que además bloquea este derecho ciudadano. Le pregunto porque tal vez se busca implementar un discurso simplista de la complejidad jurídica del tema, trasladarlo a un espacio emocional, y yo quiero volver a plantear la pregunta que hice previamente en la mañana. En ese sentido, ¿la Corte se vuelve un actor o un antagonista claro o un antagonista clave? Porque creo que en ese sentido habría que tal vez entender la forma en la que se trata de justificar cierto contrapoder desde esas posturas. ¿Qué peligroso es para la democracia eso? Es absolutamente peligroso, ¿no? Estamos poniendo al órgano de contrapeso del poder en una situación, lo estamos tratando de arrinconar. Yo pondero la actuación de esta Corte Constitucional, porque esta Corte Constitucional no ha perdido todavía la compostura, a pesar de que los han puesto en pancartas, a pesar de que los han llevado a situaciones realmente delicadas, por decirlo de alguna manera. Pero a veces noto ciertos ministros que con histrionismo, cuando hay estas marchas, arremeten, pero a diestra y siniestra contra la Corte Constitucional, reflejando un desconocimiento del rol, ¿no?, que tiene este organismo. Entonces, poner a la Corte Constitucional contra las cuerdas no le hace bien a la democracia del país. E insisto, ¿no?, el presidente tiene un compromiso no solamente con el manejo de la cosa pública, con el manejo de la administración del Estado, con el manejo del gobierno, sino también con la democracia de este país. En consecuencia, va a ser necesario un poquito de mesura, de sensatez, ¿no? Porque si nos vamos a pasar marchando, marcha el presidente contra la Corte, marchan en Cuenca por el tema del agua, marchan contra la minería, entonces este país de marcha en marcha, ¿a dónde va a terminar? Marchando. Lamentablemente. Como Nepal. Que miren, ya lo de Nepal, ¿no?, que lo que comenzó como la revolución de la generación Z, ¿no? Yo así es, yo celebro eso, ¿no? Ahora se ha convertido, a hoy, ¿no?, ya hay más muertos, ya se ha convertido en algo incontenible. Hay saqueos, el Estado ya entró en lo que conocemos como la anarquía, ¿no? Se convirtió en un Estado anárquico. Es decir, no hay Estado. No hay Estado, así es. Y pasaron de una monarquía recientemente terminada a tener por lo menos un gobierno y hoy una anarquía. O sea, son 3 tiempos que está viviendo una misma generación. Hoy ya no hay respeto, no hay garantía alguna. Es decir, usted puede estar en la calle y lo matan en la esquina. Claro, hay una anomia, hay una total, ¿no? De la o sea, autoridad. lo que comenzó como un movimiento inspirado en estos jóvenes que son nómadas digitales, que tienen otra forma de ver el mundo, De dinamitar el mundo. y que lo quieren cambiar, don Ramón, para hacer, ¿no? Lo quieren cambiar. Quieren dinamitar el No, mundo. Filtro. Para volver como mi generación a hacer lo que hacían los Así padres. es. ¿Qué pasó en París en 1968? Dani LaRouche, ¿no? Los jóvenes de la llamada Revolución de París. Lo difícil queremos hoy, cambiar, pero no sabemos así es. el Lo resumen. difícil hoy, lo imposible mañana. Ahora tenemos otras perspectivas, ¿no? Esta gente inició una rebelión noble, pero hoy eso ha terminado en la anarquía total. Yo recuerdo haber visto algún texto compartido en internet
un libro que trataba del Mayo del 68, una 68. lista de grupos que organizaron las protestas en París, y uno se autodenominaba el Comité Popular para la Abolición del Trabajo Asalariado y de la Universidad, o la destrucción de la universidad. O sea, qué conceptos, ¿no? Pero bueno, veía, y lo comentaba con usted en el corte, cómo compartía el doctor Andrés Benavides los textos enviados ya por el presidente a la Corte Constitucional, y llamaba la atención cómo en la pregunta que refiere a quitarle por enmienda las funciones de designación al Consejo de Participación, se incluía en las disposiciones del anexo que habría un plazo de 365 días desde la publicación de los resultados en el registro oficial para que la Asamblea apruebe las leyes remitidas por el presidente sobre los nuevos concursos. Concursos que en el Consejo de Participación duran bastante, pero deberían durar, según los expertos, 6 a 8 meses. Y no debería ser muy distinto en la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si se aprueban estas cuestiones, y tomando en cuenta que estas disposiciones dicen que los actuales funcionarios van a quedar prorrogados, tendríamos, por ejemplo, al actual Consejo Nacional Electoral en funciones en las elecciones seccionales del 27, que ya están prorrogados por bastante tiempo. O tener al actual presidente de la Judicatura y a los dos que siguen ahí prorrogados también 2 años casi, si no más. ¿Usted cree que esa es una medida adecuada? Ahora, claro, ¿habrá también una alternativa para eso, o quizá los tiempos podrían ser más cortos? Cuidado, y creo que se refleja eso, en cuidado la medicina es peor que la enfermedad. Cuidado vamos a tener o estar presionando por una reforma constitucional que va a agravar los males de la República, ¿no? Porque lo que está pasando, por ejemplo, con las instituciones del Estado, cito, el tema que pasa en el Consejo Nacional Electoral, el tema que está ocurriendo con la Fiscalía General del Estado, el tema que está ocurriendo con el Consejo de la Judicatura. Es decir, funcionarios prorrogados, algunos de ellos por más de 6 años. El Consejo Nacional Electoral, la ciudadanía tiene que ser consciente, va prorrogado. Ustedes conciben un organismo que se puede prorrogar 6 años. 6 años Dos tenían que haberse cambiado No. 2019. Los otros 3, No. 2024. Eso es un tema que le hace mal, no solamente que le hace mal a la institucionalidad del país, le hace mal a la democracia Pero del preferimos país. mirar a la Corte. Pero claro, vamos a la Corte, ¿no? 8:33 con 22 segundos. Me despido, agradezco de mi parte mi ciudadanía. Mis compañeros continúan en la mañana de RTP. Ya. RTP.